allí llegué a la convicción de que humanamente hablando, yo como hombre, ¿verdad? Yo dije, estoy como perdiendo el tiempo porque esta mujer no entiende que es pecadora. Ella, entonces, cuando la persona no acepta su condición de pecadora, pues entonces es que tiene que pedir perdón, me vino a mí solamente. Mas, sin embargo, después, viendo las actitudes, me di cuenta que había como una deficiencia mental en ella. Y bueno, seguimos hablando con ella y ella siempre dijo que no era pecadora. Pero hermano, viendo que esa mujer tenía un problema, algo mental, dije, bueno, no entiende. Pero una persona cuando entiende, logra estar bien de sus facultades mentales, le vamos a mostrar la Biblia y le mostramos la Biblia y aún su misma conciencia le revela que está mal delante de Dios y necesita el perdón de Dios. Todo hombre, todo ser humano necesita el perdón de Dios. Algunas veces he tenido la oportunidad de hablar con esos niños o jóvenes ya que tienen el problema del síndrome de Down. Y la verdad es que yo he ido hablando con ellos y personas dicen, bueno, es que son como niños, pero llega el momento en que hay unos niños de ellos que desarrollan un poco más su cerebro y recuerdo tres personas así, yo he hablado con ellos y les he mostrado con la Biblia, les he estado hablando con ellos y yo les he llegado a preguntar, ¿tú entiendes que tú has ofendido a Dios? Y muchos de ellos me dicen que sí. Y recuerdo la última vez que lo hice con un joven, ¿verdad? Iba a la iglesia y todo, pero me decía su mamá, es que últimamente se ha vuelto más grosero de lo que era y todo. Y yo le dije a la mamá, hermana, ustedes lo han guiado a Cristo, han hablado con él de la salvación. Y sería, pero es que es como un niño. Yo lo tomé a ese joven y hablé con él, pasé mucho rato con él. Y al final yo le dije que si él quería recibir a Cristo en su corazón, si él entendía que era pecador, y él me dijo que sí. Hermano, el ser humano necesita el perdón de Dios. Y Dios ofrece el perdón perfecto a través de Jesucristo. Es cuestión de que nosotros le pidamos a Él y vayamos a Él y le pidamos perdón. Dice Salmo 103, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Dije al principio que estamos trabajando, o el lema de este año de esta iglesia que está comenzando por la gracia de Dios, es una iglesia con un corazón tierno para Dios. Para que sea una iglesia con un corazón tierno para Dios, yo he hablado con los hermanos, he estado enseñando y les digo, debemos de ser una iglesia creyentes que hacen caso a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que necesitamos a Cristo para salvar nuestras almas, para ser perdonados. Pero también la palabra de Dios nos dice aquí, perdonad. Y cuando escuchamos esa instrucción, pudiéramos decir, ¿a quién tengo que perdonar? Y somos honestos, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, ha habido gente que nos ha ofendido. Y cada quien pudiera meditar, bueno, sí, alguien me ofendió y hay veces tenemos arrebatos de ira, momentos de amargura, momentos de frustraciones y nos desquitamos con las personas que están a nuestro lado, cuando en realidad es un resentimiento acumulado que tenemos en nuestro corazón porque alguien nos ofendió y decidimos guardarnos eso en lo más profundo de nuestro corazón y decidimos que no íbamos a perdonar a esa persona. Tal vez dijimos, lo voy a guardar y voy a tener eso para hacerle daño a esa persona que me lastimó. Cuando en realidad el que se está lastimando, el que nos estamos lastimando, somos nosotros mismos. Cuando yo vine a Cristo, yo recuerdo que en una ocasión, tenía yo unos 7 años, vivíamos en un rancho, mi madre y mis hermanos vivíamos en un rancho y había una vez una situación de que los ranchos allá en México, ¿verdad? La gente pues tenía sus cerdos, sus borregos, sus animales, y mi madre tenía todos esos animales, pero había un tiempo en que sembraba y todos esos animales los enterraba.
Y un día los animales del vecino salieron y se metieron al terreno de mi madre, y mi madre nos mandó a decir que le dijéramos al vecino que él cerrara a sus animales. Y bueno, uno como niño, y bueno, yo tenía 7 años y mi hermano mayor tenía 8 años, íbamos muy, pues muy indignados y enojados porque nuestro trabajo había sido destrozado por unos cerdos y unos animales de este vecino. Y fuimos y llegamos y, oiga, don fulano, dice mi madre que encierre estos animales porque se han comido la milpa y cosas así. Y el hombre nos contestó así grosero. Entonces yo agarré y pues sin medir pues vocabulario ni nada, entonces yo le dije, pues si no los amarras los vamos a matar y cosas así. Y agarra el hombre, un hombre, yo tenía 7 años, ese hombre ya pasaba los 50 años, un hombre alto, y agarra y me jala del brazo y me dice, ¿qué me has dicho? Y empezó a decirme, y bueno, yo empecé a decir y a gritar, y mi hermano también a gritar, y pues como pude me zafé y salimos corriendo. Y pasaron los años y yo tenía en mi corazón y en mi mente, decía, un día voy a crecer. Y un día este hombre me va a pagar esto que me hizo. Y pasaban los días y yo decía, yo estoy creciendo y este hombre está envejeciendo, pero un día me voy a desquitar de él. Había un resentimiento en mi corazón. Y pasaron los años y bueno, yo por circunstancias tuve que salir de la ciudad donde nací, de allí me fui a estudiar a la universidad. Y una vez venía yo caminando en un pueblo donde vivíamos, y me encontré, vi a ese hombre y estuve así como diciendo, ahorita lo voy a golpear. Algo me detuvo, gracias a Dios. Pero cuando vino Cristo a mi corazón, yo entendí que ese hombre a que en su ignorancia, yo, niño, también ignorancia, había ofendido y todo. Y yo dije, tal vez no voy a pedir perdón a ese hombre, pero yo tengo que sanar esa herida que está en mi corazón. Porque cada vez que yo veo a este hombre, cada vez que lo vea, voy a tener ese sentimiento de quererme vengar. Y la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Entonces, querido hermano, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, perdonar. Dice Juan 2, por favor, primera de Juan 2. Vamos a primera de Juan 2. Aquí nos habla la palabra de Dios en primera de Juan 2. Está hablando a creyentes. Primera de Juan, capítulo 2. Dice versículo 12. Primera de Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La palabra de Dios nos dice que Cristo nos ha perdonado. Y querido hermano, si nosotros, ahora que ya somos salvos, hemos conocido el Evangelio y sabemos que Cristo nos ha perdonado, entonces debemos de perdonar, porque la Biblia dice, perdonad dice, y seréis perdonados. Aún cuando el modelo de oración dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Dice, y luego decimos, perdona, o dice ahí, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y creo que ahí muchos deberíamos detenernos, o aquellos que usan mucho el Padre Nuestro, ¿verdad? Digamos, hay una religión que constantemente ellos rezan al Padre Nuestro y están diciendo, perdona nuestras ofensas. Para allí. ¿Cómo? ¿Quieres que te perdone? Como perdonamos a los que nos ofenden. Y aún la misma Biblia nos dice a los creyentes, por ejemplo a los esposos, ¿verdad?, que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, debemos de estar bien con nuestras esposas. Y es algo, si al hombre, para que sus oraciones no tengan estorbo, debe estar bien con su esposa, igual la mujer debe estar bien con su esposo, para que sus oraciones no tengan estorbo. Perdonad y seréis perdonados. Otro versículo que nos habla acerca del perdón de Dios, dice la Biblia, Él volverá a tener, Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué dice? Todos nuestros pecados. Queridos hermanos, saber que Dios nos ha perdonado, creer que Dios nos ha perdonado, nos da paz. Trae una paz inmensa al alma.
Pero querido hermano, cuando alguien nos ha ofendido, sea alguien ya en nuestra vida de cristiano, como cristiano, el día que recibimos a Cristo hacia acá, después de haber sido salvos, que alguien nos ofende y nosotros decidimos no perdonarlo, esa paz como que se pierde. Dice allá la Biblia, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay creyentes que están con años de haber sido salvos, aún con ministerios en la iglesia, aún predicando tal vez algunos la palabra de Dios, pero con resentimiento, con falta de perdón, con rencor, y esa paz como que se ha ido de sus vidas. ¿Por qué? Porque han decidido no perdonar. Déjeme contar una anécdota acerca de cómo es eso de que hay veces decidimos no perdonar. Vino una mañana un hombre a mi casa y me dice, pastor, me voy a ir de mi casa. Él había dormido la noche anterior fuera de su casa y me dijo, pastor, voy a dejar a mi mujer, ya me voy de mi casa. Habían discutido la noche anterior y él se salió y se fue a dormir con unos amigos. Y él decidía que se iba de su casa, su mujer estaba esperando un hijo, estaba embarazada. Y yo lo escuché, digo, ¿y por qué te vas a ir? Y ella me dice, no, dices que los problemas en la casa, y empezó a hablar y todo, digo, pero tu mujer está embarazada, ¿cómo te vas en ese momento? Y él dice, sí, pastor, dice, es que ella, dice, me ha humillado mucho. Y yo dije, ¿cómo que te ha humillado mucho? Y me empezó a decir cosas que lo escuché, y de repente cuando él me dijo, me ha humillado mucho, le digo, ¿sabes? Le digo que conozco a uno que humillaron, sea uno que lo escupieron, lo traicionaron, lo decepcionaron, aún los que decían seguirle en el momento de más difícil, ahí en la cruz, ¿verdad? Cuando lo iban a crucificar, le digo, casi todos se desaparecieron, le digo, solamente quedó uno ahí al lado y el otro lo negó, le digo, y él estando en la cruz dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y este hombre me dijo, pastor, te fuiste muy alto. Dice, no me compare con Jesús. Digo, mira hermano, le digo, si Cristo, después de todo lo que le hicieron, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, le dijo al Padre, a Dios Padre. Pero cuando más nosotros, cuando alguien nos ofende, debemos de estar dispuestos a perdonar. Y digo, y la Biblia nos dice, perdonad. ¿Por qué perdonar? Bueno, pues es un mandato de Dios. Y cuando nosotros perdonamos, vamos a experimentar esa paz en nuestro corazón. La paz de saber perdonar, saber que hemos sido perdonados por Dios, viene cuando somos salvos. Pero hay una paz que no se compara a cualquier cosa que nos pueda ofrecer este mundo, es cuando nosotros hemos decidido perdonar a las personas que nos ofenden. Tal vez hay gente que decide irse de la iglesia porque alguien le pidió dinero prestado y no le pagó. Bueno, la Biblia nos habla acerca de los préstamos, ¿verdad? No voy a hablar ahorita sobre ese tema, ¿verdad? Pero si alguien presta, ¿verdad?, dinero, bueno, pues si decidió prestar, bueno, a veces hay que prestar pensando en que no me lo van a pagar ya. Y si puedes darlo, mejor darlo, porque si no te vas a estar teniendo tus problemas personales, ¿verdad?, con otros. Entonces, gente, dice, alguien me pidió prestado y deciden dejar de ir a la iglesia. Alguien no lo saludó como creía que se merecía, decide dejar de congregarse. O si el pastor dijo algo que, eso lo dijo por mí, dejan de ir a la iglesia también. Y bueno, así muchas veces vamos haciendo, los creyentes haciendo problemas de algo insignificante y deciden no perdonar o deciden guardar resentimiento y no perdonar. Entonces son creyentes que a la larga o a poco tiempo se están amargando porque alguien los ofendió, alguien los lastimó y ellos se sienten o llegamos a pensar que no nos merecemos que nos traten así. Querido hermano, la verdad es que si somos honestos, lo que merecemos es el infierno, pero gracias a Dios Cristo nos ha perdonado. Entonces la Biblia dice en Lucas 6:37, dice, perdonad
Ya hablamos un poco acerca del perdón que Dios ofrece. Pero ahora nos dice aquí, perdonar, ¿para qué dice?